Bien, buenos días. Hoy vamos a ver la diferencia entre nominativo y acusativo. Decíamos la vez pasada que a diferencia del español, en el griego las palabras se declinan. Y esto quiere, o las palabras, digo, los sustantivos y adjetivos se declinan. Y esto significa, en términos prácticos, que la forma final de cada sustantivo cambia, así como cambia en español la forma del verbo. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos la palabra logos. Este es el nominativo, así es como aparece en los diccionarios. Sin embargo, en el video anterior mirábamos que el singular es logos y el plural es logoi. Estos dos son el nominativo y van a fungir como sujeto de la oración. Eh, si le cambiamos la final, por ejemplo, de logos, lo ponemos con logon, es decir, con una nu en vez de una sigma, lo convertimos en acusativo. Y eso significa que este es el complemento directo del verbo. Y nuestro término logus con upsilon sigma sería nuestro acusativo plural, es decir, palabras. Por ejemplo, aquí decimos una palabra, esto se traduce una palabra, recordemos que no hay artículo indefinido en griego, entonces nosotros lo ponemos cuando mejor convenga, hay veces que debe ir por fuerza. Y aquí también diríamos una palabra, o sea, las dos se traducen igual. Logos es una palabra, logon también se traduce una palabra. La diferencia es que logos, por ser nominativo, va a ocupar el lugar de sujeto en la oración y logon, por ser acusativo, ocupa el lugar de complemento directo. Lo mismo sucede abajo, logoi, nominativo plural, unas palabras, y locus, acusativo plural, unas palabras. Se traduce igual, solo que este va a ser el sujeto y este va a ser el complemento directo. El sujeto en español siempre debe llevar un artículo, bien sea indefinido en este caso, siempre va a llevar un artículo. Así es de que el nominativo siempre lo vamos a traducir como una palabra y como unas palabras en los ejercicios. El acusativo a veces lleva artículo, a veces no. El contexto lo va a determinar y esto tiene que ver no con el griego, sino con el español. Por ejemplo, aquí vamos a traducir a veces una palabra o simplemente palabra, o aquí unas palabras o simplemente palabras. Y otra diferencia es que en español el complemento directo puede llevar la preposición a, o sea, a unas palabras o a una palabra. La regla en español, pero esto no tiene que ver con griego, sino con español, es que las personas, cuando son complemento directo, personas, animales, van a llevar una preposición, la preposición a. Y cuando no son personas, sino conceptos abstractos, no llevan preposición. Por ejemplo, yo vi a un amigo. Es una persona, el amigo es una persona y por lo tanto yo le pongo la preposición a. O yo vi una mesa. La mesa no es persona y por lo tanto no lleva preposición. Esto es generalmente como se da en español. Claro, esto puede variar en algunos países, obviamente, pero es como la lógica. Entonces, veamos la siguiente oración. Apóstolos blepei thanatos. Lo primero que tenemos que hacer para traducir una oración griega es fijarnos en el verbo. Y resulta que el verbo está en tercera persona singular, indicativo, tercera persona singular. Eso significa el ve. Entonces, nosotros vamos a buscar un sujeto en singular, en este caso, un nominativo. Apóstolos, bueno, que este es el nominativo y por lo tanto este es el sujeto. Y aquí dice sencillamente, un apóstol ve a unas muertes. O un apóstol ve unas muertes, porque thanatos es muerte, pero ya declinado en acusativo plural, entonces sería el complemento directo y por lo tanto sería un apóstol ve a unas muertes. Vamos a ligarlo a otra oración similar. O sea, la traducción correcta sería un apóstol ve a unas muertes. He colocado esta misma oración de diversa manera. Por ejemplo, aquí decimos Thanatos Plebei Apóstolos. Aquí arriba Apóstolos Plebei Thanatos. En la segunda, Thanatos Plebei Apóstolos, hacemos exactamente lo mismo. Miramos el verbo, está en tercera persona singular, por lo tanto buscamos un nominativo que sea compatible y nos fijamos
que el nominativo compatible es apóstolos, no thanatos. Thanatos no puede ser el sujeto. Número uno, porque este es plural y este es singular. O sea, aquí cometeríamos un error. Diríamos unas muertes ve o unas muertes mira. Debería de estar el verbo en plural. Pero la segunda razón es que thanatos está en acusativo y por lo tanto jamás será el sujeto. Las muertes no son las que ven. El que ve es el apóstol. Un apóstol ve o mira a unas muertes. O sea que la traducción de la oración primera que está arriba es exactamente la misma de la traducción que está abajo. El orden de las palabras aquí en griego está diferente, pero no altera el significado. Esta es la diferencia entre el griego y el español, o el caso del inglés, o muchas lenguas modernas, que en inglés o en español el orden de las palabras es importante para el sentido de la oración, pero en griego no. En griego, las palabras son más libres, pueden aparecer en diversos órdenes y no alteran el significado de la oración. O sea, los griegos decían apóstolos, plebe, thanatos. Un apóstol ve a las muertes. O decían thanatos, plebe, apóstolos. Y eso significa lo mismo. Un apóstol ve a unas muertes. Entonces, para determinar cuál es mi sujeto, yo no debo ver cuál palabra va primero, sino que debo ver cuál es el nominativo. En los ejercicios que vamos a hacer, vamos a ver uno elegido aquí al azar. Vamos a ver este ejercicio, que es de los que ustedes van a estar haciendo. En este ejercicio se me pide a mí que traduzca al español la siguiente oración. Recuerde mantener el orden correcto, sujeto, verbo y complementos. Esto de mantener el orden correcto en español es porque el número de respuestas en los ejercicios es limitado y por lo tanto no voy a colocar 20 posibles respuestas, me voy a conformar con 4 o 5 posibles respuestas y entonces vamos a mantener el orden. En la traducción debemos poner siempre sujeto primero, verbo después y después complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. En este momentito no vemos todos esos complementos, por eso es que las instrucciones solo son sujeto, verbo y complementos, que en este caso sería complemento directo. Lo primero que vemos nosotros es el verbo. El verbo es plebe. Y curiosamente esta es la misma oración que estábamos haciendo, vamos a cambiarla. Vamos a poner otra, una que sea diferente. Por ejemplo, esta. El verbo es legei, o sea, yo digo. Luego vamos a buscar nuestro sujeto. Tiene que ser un sujeto en singular y en nominativo. Y nos damos cuenta que el logon no puede ser nuestro sujeto porque está en acusativo. El sujeto debe estar en nominativo. El sujeto es nomos porque aparece en nominativo. Nominativo es la forma en que nosotros lo aprendimos, la forma en que está en los diccionarios. Nomos, entonces diríamos una ley, no puedo decir solamente ley, porque en español, cuando tenemos un sujeto, siempre lleva artículo. Una ley dice, y luego diríamos una palabra. Recordemos poner el punto, porque la oración en griego tiene punto, y entonces tenemos que colocar el punto. El punto se usa igual en griego que en español. Entonces, siempre que veamos un punto, tenemos que ponerlo. Luego vamos a comprobar, enviar y terminar, y me dice que mi traducción fue correcta. Vamos a comenzar de nuevo. Me dice mi traducción fue correcta. Si yo pongo, por ejemplo, una palabra, ve a una ley, punto, enviar y terminar, me va a decir que mi traducción fue incorrecta. Mi error aquí fue poner palabra como sujeto y ley como complemento directo. ¿Quién ve a quién? El complemento directo, el sujeto es el que hace la acción del verbo. Y el complemento directo es el que recibe la acción del verbo. ¿Quién le hace a quién? Juan come pan. El que come es Juan, por lo tanto el sujeto. Y el que es comido es el pan, por lo tanto es el complemento directo.
En español, esto se maneja por el orden, sujeto, verbo y complemento. En cambio, en griego no importa el orden, por lo tanto, esto puede aparecer de una manera o de la otra. Aquí hay un error, porque ubicamos una palabra como nuestro sujeto cuando en griego estaba en acusativo, o sea, era nuestro complemento directo, y colocamos una ley como nuestro complemento cuando en griego era nuestro sujeto. Vamos a hacer otro ejercicio de prueba para que esto quede un poquito más claro de los que ustedes van a estar haciendo. Thanatos jeje. Aquí, una vez más, tenemos que buscar nuestro nominativo. En este caso es casa. Decimos una casa. Luego el verbo eje significa tiene. Está conjugado en tercera persona del singular. Una casa tiene. Y luego decimos muerte. Como muerte es un concepto impersonal, o sea, no es una persona, nosotros simplemente lo vamos a traducir como muerte. Ok, acabo de cometer un error, pero igual es parte del aprendizaje. Una casa tiene muerte. Eh, enviamos. Ok, me dice que está bien. Eh, porque en efecto así se traduce. Aquí hay un pequeñito error que vamos a corregir después porque me debió haber calificado mal la oración porque no puse el punto. Recordemos siempre poner ese punto. Si el punto está en griego, debe ser colocado en español. Entonces recordemos, siempre que haya una oración, vamos a colocarle la puntuación que tiene. Si vemos en griego una coma, la ponemos en español, y si vemos un punto, lo ponemos en español. Esta es la diferencia entonces entre acusativo y nominativo. Para esto tenemos que aprendernos las terminaciones de acusativo. Nu en singular es acusativo y upsilon sigma, us en plural es acusativo. Son las dos terminaciones de acusativo, singular y plural.